Muy buenas noches. Muchas gracias, en principio, a la Embajada del Estado de Israel, que me ha invitado a participar de estas conferencias, por sobre todo en el marco del Congreso del Laudato Si, que se inaugura mañana a la mañana. Muchas gracias a las autoridades del Colegio de Profesionales de Médicos y Cirujanos. Muchísimas gracias por permitirme el día de hoy tener esta exposición. Comencemos respecto del tema de hoy, que es un tema grave, acuciante, no solamente en Costa Rica, sino en Argentina, en todo el mundo básicamente. Yo hace aproximadamente un mes estuve en Alemania, ellos también están revisando todos sus protocolos de Grering, lo mismo que Holanda, que Bélgica, que España, por supuesto en Inglaterra también, en Israel obviamente también, porque son siempre temas polémicos y son siempre temas que, al haber una tecnología cada vez más avanzada, no solamente se resuelven problemas, sino que también se descubren otros. Por eso vamos directamente al tema. En relación a la definición de vida, aún subsiste la discusión ya manifiesta en el siglo XIX por el fisiólogo Claude Bernard y su división entre el vitalismo y el mecanicismo físico-químico, permaneciendo las controversias no solo entre los biólogos y zoólogos, donde por ejemplo Jacques Monod, un biólogo, y Adolf Bortmann, un zoólogo de los más importantes del mundo, por ejemplo, conciben por un lado que la vida es el conjunto de relaciones funcionales y constituyentes de los mecanismos de un organismo determinado, y por el otro, que la vida está más allá y tiene un significado anterior a este conjunto, que no es otra cosa que es la parte actuante en lo denotado por vida. O sea, tenemos las dos definiciones de vida, una biológica y la otra zoológica. Esta dualidad desde lo biológico y zoológico se encuentra a su vez presente desde ya hace algunos siglos en escuelas filosóficas que van desde los naturalistas hasta los metafísicos, abarcando aspectos genéticos, psicológicos, sociológicos, antropológicos y jurídicos, hasta aquellos más teológicos y místicos. Es decir, no es una discusión nueva ni del siglo XIX. En el siglo XIX esta discusión se plasmó en términos biológicos y zoológicos, pero ya viene desde hace 2500 años como mínimo, planteado en diversas escuelas filosóficas. Por un lado, hoy se sigue la discusión entre que la vida no es otra cosa que el conjunto de funciones orgánicas, o que no, que ese conjunto de funciones orgánicas es como la vida se manifiesta, pero la vida tiene un significado anterior. Para resumir. Ahora, a esta discusión se deberá agregar otra respecto de la definición de vida específicamente humana. Ahora. Y allí nuevamente, tal como lo expone el doctor David Haig, del Hospital Hadassah de la Universidad Hebrea de Jerusalén, se encuentran variadas escuelas filosóficas, pudiendo encolumnarlas básicamente entre esencialistas y existencialistas, donde para los esencialistas lo humano obedece a características esenciales y diferenciales de otros animales, aunque dentro de esta escuela no solo hay divergencias entre la definición de cuáles serían estas características esenciales, sino también respecto de si lo humano acontece con anterioridad o posterioridad a la manifestación de estas esencialidades. Y dentro de la escuela existencialista, que predica que lo humano obedece a un conjunto de propiedades y capacidades adquiridas, donde también se discute cuáles son estas propiedades y en qué momento son adquiridas para considerar a dicho organismo efectivamente como humano. Cabe destacar que estas escuelas esencialistas y existencialistas nuevamente se traducen en las actuales discusiones que postulan diversas definiciones tanto para el comienzo como para el fin de la vida humana. Es decir, lo que podemos ver es que los actuales argumentos, dicotomías y posiciones filosóficas, biológicas, bioquímicas
sobre el comienzo, el fin, la definición de vida y dentro de la definición de vida humana, obedecen en definitiva a, como vamos a profundizar ahora, a discusiones y argumentos filosóficos de hace 3.500 años, que se van rebosando y revistiendo de tecnologicismos, pero que en el fondo termina siendo la misma pregunta. Para el comienzo de la vida humana actualmente y solo desde lo biológico, hay más de 20 definiciones distintas, las cuales según el gran médico embriologista Scott Gilbert, en su tratado de Developmental Biology, abarcan un rango comprendido entre el cigoto, como la unión de dos gametos, hasta aquellas tesituras que afirman dicho instante al nacer, e incluso otros que lo postulan recién a partir de la adquisición de conciencia de sí mismo y autonomía. Dentro de este rango se encuentran también otras posturas que argumentan la inexistencia de un instante natural determinado para tal definición, sino más bien un proceso continuo implementándose en el transcurso de 10 a 22 horas, dependiendo de las etapas contempladas en la formación del cigoto. Otros establecen el momento para determinar la vida humana, o el comienzo de la vida humana, como aquel de la gastrulación. Otros, el reconocimiento de actividad cerebral, o su completa organogénesis, o a partir del desarrollo del tálamo o integración del sistema nervioso. Otros lo establecen a partir de la manifestación de completos rasgos antropomórficos, maduración orgánica, desarrollo de extremidades con movimientos independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una treintena de definiciones distintas de a partir de cuándo se considera que hay vida humana. A ello habría que adicionarle también otras perspectivas, además de las biológicas, como la antropológica o la social, teniendo posturas que incluso identifican vida humana con persona jurídica. Si no hay persona jurídica, en las disciplinas sociales no hay vida humana. Lo identifican. Muchas veces en la antropología filosófica o en la antropología integral también lo hacen. Reconociendo en estos aspectos la vida humana no solo al momento del nacimiento, sino incluso posteriormente, y tal como lo considera el actual doctor Peter Singer, de la Universidad de Harvard, recién cuando aquel organismo posee conciencia de sí mismo. De hecho, él determina bajo este criterio que se puede considerar vida humana recién en un niño a partir de los 3 años, que cuando él considera que empieza a tener conciencia de sí mismo. Mismas consideraciones se toman también para las diversas definiciones del fin de la vida humana, donde desde lo biológico se postulan básicamente el paro cardiorrespiratorio definitivo, o bien la muerte cerebral, o más específicamente la muerte encefálica, aunque otros, tal como ya lo hemos mencionado, consideran desde lo existencial determinadas cualidades o capacidades propias y diferenciales humanas en pos de determinar el fin de su vida como tal, como humano, en función del sentido que se le da a la vida humana. Es decir, definiendo la vida humana en función de un significado axiológico o utilitario, más allá del funcionamiento orgánico biológico. Por ejemplo, en estas tesituras tenemos académicos que definen la vida humana, terminar la vida humana, frente a personas en estado de coma, 4, por ejemplo, porque si bien tienen un organismo biológico funcionando, eso no es vida humana porque no se está tratando de un ser inteligente y con conciencia de sí mismo. Ahora bien, todas estas actuales categorías en disputa, a su vez producen los acuciantes debates. Por un lado, respecto si el conceptus, entiéndase por conceptus cigoto, embrión o feto, ¿bien? Lo concebido. Si el conceptus es parte del cuerpo de la mujer donde se gesta, como un miembro u órgano más de ella, o si contrariamente es considerado una entidad distinta, pero que natural y transitoriamente se encuentra dentro de aquel organismo, siendo dependiente de este para su desarrollo.
La respuesta a esto va a determinar si el conceptus debe conferírsele derechos siendo sujeto acreedor de un marco legal propio y distinto de la persona que lo está gestando en su vientre, y ello a su vez en función de algunas de las definiciones antes mencionadas, determinando, por ejemplo, una ley de plazos, como hay en España, en función de la semana de gestación del conceptus. Y al mismo tiempo ello determinará, según el caso, que el aborto o feticidio voluntario sea tipificado como una figura de homicidio, daño económico, etcétera, etcétera, o bien dependerá simplemente del derecho que pudiera tener o no una persona para disponer a voluntad de una parte de su propio cuerpo. O sea, estas definiciones tienen consecuencias legales, médicas, antropológicas, sociológicas, muy importantes. Y por otro lado, estas mismas categorías en disputa también producen discusiones, por ejemplo, sobre la posibilidad e incluso deber de provocar, acelerar o permitir la finalización del ciclo vital biológico de un ser humano ante determinada coyuntura, a solicitud incluso de este mismo o por decisión de terceros, considerando que su ciclo vital ya no corresponde a lo considerado como vida humana y que no tiene sentido o no tiene significado mantener las funciones biológicas de dicho organismo por diversos motivos, no considerando homicidio o suicidio el quitarse o quitarle su vida biológica dependiendo del caso. Distintas respuestas se han dado a estos interrogantes conformando diversas prácticas culturales desde la antigüedad y hasta la contemporaneidad. Tan solo a modo de ejemplo es posible observar no solo el clásico canon eugenésico utilitario griego, seguido por Platón, Aristóteles e incluso el médico Hipócrates, cuando si bien este último, Hipócrates, prohíbe al médico otorgar o aconsejar al paciente beber sustancias venenosas ni suministrar medios abortivos, luego alecciona a una prostituta para abortar mediante la flebotomía y el uso de distintas hierbas. Esto está en los escritos mismos de Hipócrates. En el caso de la filosofía romana, por ejemplo, entre los siglos -1 y 2, Ovidio, Juvenal, Diocrisóstomo, Aulogelio y Ulpiano, entre otros, dan cuenta de la absoluta permisión abortiva de su época y también incluso infanticidio, por diversas razones, incluso para resguardar la belleza estética de la mujer, evitando el progreso de su embarazo. El mismo Cicerón, el gran legislador romano, el mismo Cicerón aprueba no solo el aborto, sino también el infanticidio en caso de deformaciones o mutilaciones, y cuando indica Cicerón que debería penalizarse el aborto, no lo dice por considerar al conceptus un ser humano, sino por no privar al padre de la continuidad de su nombre ni de un potencial heredero, pero por sobre todo de no privar a Roma de un potencial ciudadano. Séneca, por ejemplo, también da cuenta de la justificación de las prácticas abortivas e infanticidas por cuestiones estatales o de mero interés individual. Pero por otro lado, cabe también mencionar que otros, como por ejemplo Musonio Rufo, Plinio el Viejo, condenaron dichas prácticas por considerar que el conceptus debe concebirse como ser humano con independencia de su ciudadanía romana. En este sentido, las investigaciones de dos grandes historiadores, que es Seco y Mansilla, aportan evidencias por las cuales el Estado romano debía eventualmente intervenir por la ingente cantidad de abortos e infanticidios practicados, sancionando temporariamente dicha práctica. De la misma forma, respecto del acto de quitarse la vida, es posible observar, no solo desde las más antiguas sociedades escandinavas, estoy hablando de hace 6.000 años atrás, que el suicidio era la práctica de muerte noble frente al morir de vejez, o en los nómadas escitas, para quienes matarse era un honor antes que vivir bajo los cuidados y transportes a cargo de otros. Y los diversos significados y uso del término griego eutanasia, euthanatos, como si fuera la buena muerte,
donde desde la antigüedad ha tenido 5 sentidos básicos. El primero, morir gloriosamente, predicado de una nobleza guerrera, o bien honorablemente con acciones que acrediten mérito frente a su sociedad. El segundo significado posterior a este fue el morir oportunamente en función de un canon o criterio utilitario, que su muerte sirva para algo. El tercer sentido, la palabra eutanasia, posterior al segundo, cronológicamente, fue el morir luego de una vida plena y realizada. El cuarto fue morir virtuosamente, significando que el individuo asume su muerte como algo propio de la naturaleza, por sobre todo en los estoicos se daba este significado de eutanasia. Y por último, y último significado, recién a partir de Francis Bacon en el siglo XVII, fue morir sin sufrimiento. El hedonismo, por ejemplo, abogaba por la muerte prematura frente al impedimento de los propios placeres juveniles o padecimiento de afecciones y pesares propios de la vejez, así como poetas tales como Esquilo, Sófocles y Eurípides prestan anuencia a darse muerte a sí mismo, a suicidarse, por padecimientos de males físicos, psíquicos o emocionales, siempre y cuando sean permanentes, justificando la asistencia de un tercero, incluso, que lo asista en la comisión de suicidio. Aunque por otro lado, por ejemplo, filósofos como Pitágoras se oponen al suicidio por considerarlo un crimen contra la armonía universal, por terminar con la vida anticipadamente. Platón, en similar línea, considera que el suicidio es sinónimo de pereza y de vicio, aunque sí lo permite, por razones de utilidad sociopolítica, por ejemplo, en el caso de criminales. Su discípulo Aristóteles explícitamente afirma desde lo moral que el suicidio responde a la carencia de valentía para enfrentar lo penoso, por querer escapar y no enfrentar al mal, siendo aquel acto un signo de la antinobleza o antivirtuosismo, y que traspolado al dominio legal, el suicida, comete un acto de injusticia para con la sociedad y para con la polis. Epicuro es quien también condena el suicidio, aún en las condiciones más adversas, e incluso las más terminales, que pueda padecer cualquier sujeto, aun cuando de hecho haya razonables motivos para cometerlo. Y por otro lado, los estoicos consideraban el suicidio la puerta siempre abierta cuando el sujeto ya no podía vivir en virtud, teniendo siempre la alternativa, como ellos decían, de salirse del juego. No obstante, como dijimos antes, el significado de eutanasia como muerte por piedad o muerte por motivos benevolentes, recién aparece con Francis Bacon en el siglo XVII, quien reformulando el paradigma cognitivo de la ciencia por otro incipiente utilitarismo tecnológico, plantea las artes, técnicas y ciencia como instrumentos para someter y domar la naturaleza bajo el poder y la voluntad humana, comenzando de hecho a usar y consolidar el vocablo, el término eutanasia, sistemática y enfáticamente, significando la aceleración de la muerte de un paciente, causándola de forma indolora y prematura, asistiéndolo con un profesional médico y afirmando a partir de aquí que el oficio del médico no está limitado al hipocrático postulado de la restauración de la salud o de mitigar el dolor y los tormentos de las enfermedades, yendo ahora más allá del mero no intervencionismo, cuando la medicina resulta impotente frente a un avanzado estadio de una irreversible patología terminal, dejándolo librado a su curso natural, sino que Francis Bacon plantea ahora que el dominio del médico se extiende al intervencionismo para la asistencia directa al paciente en pos de causar la muerte prematura de forma serena, y otros luego predicarán también justa y humanitaria. Dicho significado y permisión del suicidio y también del suicidio asistido por el profesional médico es seguido por el clérigo John Donne,
nos estamos acercando ya a la modernidad. Quien se contrapone a lo establecido principalmente por sus autoridades antecesoras, tales como Tomás de Aquino, Clemente, Orígenes, Lactancio y San Agustín. Luego viene David Hume, quien bajo un principio utilitarista sensualista manifiesta que ante la notoria y significativa disminución de la contribución del sujeto a la sociedad, o incluso lo que aquel aprovecha de esta, conlleve la miseria que el sujeto siente en su existencia, y que el sujeto no tiene ningún tipo de obligación social que lo conmine a continuar con su existencia y tiene todo el derecho a suicidarse. Ahora, por otro lado, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant y Ludwig Wittgenstein, entre otros, y bajo sus respectivos sistemas morales legales, empírico liberal, naturalista moral legal, o bajo una estricta natural racionalidad humana, de acuerdo al caso de estos 4 grandes filósofos, así como bajo el positivismo lógico, teniendo todos ellos en común el no utilitarismo, no permiten e incluso prohíben toda licencia del hombre para autoaniquilarse, acto que conlleva a la desnaturalización o deshumanización de la persona, o bien aniquilando su propio ser moral, como dice Kant, utilizándose como medio y no como fin en sí mismo. Ahora, ante los diversos sistemas filosóficos o corrientes axiológicas según los cuales, en función del valor que rige la conducta del sujeto y bajo el cual éste constituye su forma de vida, su cosmovisión, lo que en alemán se llama Weltanschauung, y se relaciona con lo que lo rodea, el quitar la vida ajena o quitarse la propia vida voluntariamente y por propia iniciativa está por múltiples y diversos motivos absolutamente censurado o en determinadas y específicas circunstancias tolerado, sugerido y hasta en algunos casos considerado un deber. Hay de todo. El trabajo filosófico entonces radica ¿en qué? En llegar a la génesis y al denominador común de estas divergencias, encontrando instrumentos y alternativas superadoras que resuelvan este conflicto aportando respuestas subjetivas transversales y que trasciendan estas posturas o todo subjetivismo en la medida de lo posible. Entonces ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es, en principio, cuando se tratan estos temas, sacar del contexto investigativo todo tipo de retórica. Por eso he llamado conceptus al cigoto, embrión o feto, y no bebé, persona por nacer, que ya implican una cierta ideología, así como también descartando las expresiones eufemísticas o sofisticaciones psicológicas como aborto libre, donde el adjetivo libre sugiere falazmente que lo abortivo es lo correcto y su negativa lo opresivo, o mediante expresiones como eutanasia prenatal o eutanasia neonatal, sugiriendo falazmente lo bueno del morir del conceptus para él o la mujer que lo está gestando, matando al no nacido o bien ya nacido congénitamente defectuoso, extremadamente prematuro o con escasa viabilidad, evitando, entre comillas, su futuro sufrimiento, el de sus padres o una carga social. O incluso también con una expresión mucho más falaz, con interrupción del embarazo, sugiriendo una supuesta continuidad mediante otro embarazo, omitiendo que la muerte del conceptus es irreversible, expresión tan embustera como decir que el aguillotinamiento no mata a la persona, sino que interrumpe su circulación sanguínea al cerebro. Por ello, la expresión objetiva para tratar este tema es cuando se dice el interés o deseo de la persona o de terceros para realizar un aborto a demanda, un aborto a petición, arbitrario. Siendo importante entender el poder manipulador de los dichos y lemas que conquistan lugares en las explicaciones populares, porque luego devienen en ideologías, constituyéndose en programas políticos, finalizando en la sanción de leyes. Y lo mismo puede aplicarse cuando en la actualidad se denomina eutanasia social
a la eliminación activa o pasiva de quien se considere afecte la evolución social. En los libros del derecho penal, por ejemplo, cuando hablan de eutanasia criminal, para referirse a la eliminación de aquellos que se consideran socialmente peligrosos. En los libros de sociología, cuando se refieren a la eutanasia solidaria, para matar a unos en pos de salvar a otros. O en los libros de economía, cuando se refieren a eutanasia económica, para eliminar a todo quien se destina a recursos excesivos sin una rentabilidad adecuada, por ejemplo, los jubilados. Resulta aquí evidente, claro y evidente, el uso operativo de eutanasia, del término eutanasia, para justificar prácticas o políticas homicidas, atribuyéndoles un carácter beneficioso o superador para el destinatario o para la sociedad, según el caso, obviamente, pero a menudo ocultando una desaprensión moral, evitando costos, dificultades y privaciones, consecuencia de las atenciones, cuidados y dedicación que requiere quien padece de ciertas afecciones o carestías. Muchas gracias. Ahora, si el conceptus es o no persona, esta es la pregunta que muchas veces se hace. Dado que el estatus de persona es jurídico y no científico, persona desde el Estado de Derecho es todo sujeto de derecho y de obligación que recae al nacer. En la ley judía, lo llama la halajá, la ley judía, también posee la categoría tipificada en hebreo con la palabra nefesh, que es exactamente persona, y aplicada a todo sujeto de deber preceptual que se adquiere solo al nacer en término y poseer viabilidad. El concepto no es persona en el judaísmo, porque no recae sobre él la obligación de cumplir los preceptos, no tiene cómo. Ahora, la falta de este estatus jurídico de persona por parte del conceptus no otorga ningún tipo de potestad sobre el conceptus. En variados aspectos de la ley judía, por ejemplo, tanto lo cultural, económico y sucesorio, se acciona u omite permitiendo u obligando a transgredir ciertos preceptos en pos de no obstaculizar el normal desarrollo del concepto. Inclusive está permitido comer en el día de ayuno más importante del año en el calendario judío, que es Yom Kippurim, cuando peligra el conceptus, aún no siendo persona. Se puede transgredir las rigurosas leyes sabáticas del Shabbat en pos del conceptus, cuando el conceptus corre peligro su vida, aun cuando la mujer no corra peligro. Pero es obligación, no es que se puede, es obligación transgredirlo. Si yo no lo transgredo, estoy cometiendo una transgresión. Incluso ante la muerte culposa por negligencia del feto, embrión, considerado un daño económico, rigen ciertos preceptos en lo mortuorio tal como para la persona. Hay que enterrarlo, por ejemplo. Y esto obedece a que ya desde el Génesis, en el versículo de Génesis 9:6, se nos dice, Shofech dam Adam ba'adam damu shafech. El ser humano que derrame sangre de un ser humano en un ser humano, su sangre será derramada. El Talmud dice, ¿qué es un ser humano adentro de un ser humano? Una mujer embarazada. O sea, a partir del Génesis, el concepto es considerado ser humano. No persona, dice Adam. Adam es ser humano. Nefesh es persona. Pero es un ser humano. Si hablamos de derechos humanos, es un ser humano. No hablamos de derechos de personas, hablamos de derechos humanos. Cuando en general hablamos en los sistemas jurídicos sobre defensa de los derechos humanos. Bueno, acá hay un ser humano. De hecho, en el tratado talmúdico, cuando se nos dice, hay toda una discusión, si el alma entra al cuerpo Mishat Pekidah, desde el momento de la concepción, o Mishat Yetzirah, desde el momento de la conformación. Conformación, el exégeta Rashi, que dice, en el momento que tiene forma antropomórfica, ¿no? Sus tejidos, ¿no? Un feto.
un embrión tardío podría ser. Y llegan a la conclusión de que es Mishat Pekidah. ¿Por qué? Por un versículo de Job, capítulo 10, versículo 12, que dice, mi Pekudateja, desde, Pekudateja también quiere decir orden, pero ahí se entiende como concepción, desde la concepción yo te cuidé. ¿Qué quiere decir? Directamente desde la concepción ingresa el alma, esto desde el punto de vista religioso, obviamente, ¿no? Al ser humano. Ahora bien, este reconocimiento de vida humana a partir de la concepción se da más allá que para ciertas leyes sacerdotales, sino que es un postulado. Y cuando en el Talmud se nos dice que el periodo de vida humana entre la concepción y los primeros 40 días post-concepción, en arameo lo categoriza como Maya Be'alma o Maya Be'alma, el arameo siempre es agudo, que quiere decir meramente agua, no dice que no es nada. Lo que está diciendo, en función de la estructura gestacional de esa época, y lo que se podía observar en esa época, es que cuando la mujer se puede dar cuenta que está embarazada, cuando el periodo menstrual posterior no llega, entonces posiblemente haya un embarazo. Por ahí no, pero posiblemente lo haya. Y como la mujer judía, cuando se embaraza, tiene que empezar a cumplir con ciertas leyes, entonces se dice Maya Be'alma, por cuanto como la mujer no podía saberlo, dice, usted no cumplió con estas leyes, pero tampoco podía saberlo, entonces considérelo como que era meramente agua. Porque ella no podía saber si estaba embarazada o no. Pero no porque el conceptus sea meramente agua. Digamos, es una figura retórica para decir, es como si no lo hubiera estado, porque usted no sabía que estaba embarazada, salvo a partir del 40º día, que es cuando ya no viene el periodo menstrual, en donde posiblemente esté embarazada. Muy bien. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido que en la misma ley judía, al 40º día, supuestamente es meramente agua. Un día después, en el día 41, ya se nos dice que es simiente. ¿Y qué cambió? No, lo que cambió es que la mujer dice, bueno, me tuvo que haber venido el periodo menstrual, no me vino, seguramente estoy embarazada. Entonces, bueno, no cumplí desde hace 20, 30, no sé desde cuándo me embaracé, las leyes correspondientes. Bueno, quédese tranquila, es como si hubiera sido agua, no sé, el problema empiece desde ahora. Es una figura que le ayuda a la mujer para decirle, no es que usted no cumplió, quédese tranquila, no tenía cómo saberlo. Bien. Digo esto porque hay muchas personas que malentienden, intencionada o no intencionadamente, estas categorías legales en el judaísmo, diciendo, es meramente agua, entonces se puede hacer todo. No dice meramente agua porque no hay, porque si no sería incoherente con el hecho de que entra el alma al cuerpo a partir de la concepción, ¿cierto? Bien. Por eso en el judaísmo, desde la concepción y hasta la ancianidad y muerte, hay un proceso continuo de vida humana, no existiendo un punto de inflexión objetivo y racional en lo ontológico de ser humano, debido al propio genotipo del conceptus, más allá de su evolución fenotípica. De hecho, la evolución fenotípica, madurativa del conceptus, continúa en la infancia, la adolescencia, la adultez y la ancianidad, sin que a nadie se le ocurra matar a alguien por ser perjudicial a los intereses de otro en función de alguna de dichas etapas madurativas, predicando, por ejemplo, que un infante es menos humano que un adolescente, o que el adolescente es menos humano que un adulto, etcétera, etcétera. Eso se pudo matarlo, porque tiene menor maduración. En otras palabras, siendo sin duda el cigoto humano un organismo vivo, aun cuando no tenga la imagen de lo reconocido como humano todavía, la tendrá necesariamente en algunas semanas, sin poder devenir en ninguna otra cosa que en algo antropomórfico, a menos que sea destruido desde afuera, siendo tal necesidad la que hace del cigoto un ser humano vivo y no potencial, sino actual, denominado en hebreo como Adam, como ser humano. No es vida potencial, es vida actual. ¿Por qué? Porque un cigoto humano no puede devenir en otra cosa
al cabo de unas semanas en algo que tenga forma antropomórfica. Con lo cual no es una potencialidad, es actual, nada más que hay que dejarlo madurar. De la misma forma que cuando un ser humano nace, hay que dejarlo madurar para que se llenen los nervios de melanina, en fin. Todo el sistema madurativo, el sistema neuronal, la visión, la audición, el habla, pero no por eso es menos humano que quien ya lo tiene en forma madura. Porque genotípicamente no cambia en nada, lo que cambia es su fenotipicidad, cómo se muestra, su grado de maduración. Pero su genotipo como ser humano es exactamente igual desde la concepción hasta que se muera a los 120 años por vejez. Digo 120 años, ojalá. Este reconocimiento genotípico del ser humano que se da en el judaísmo da lugar a la absoluta prohibición de abortar arbitraria o dolosamente, considerándose un asesinato a un Adam, a un ser humano, en su fase prístina. En dicho sentido, como dijimos en el Génesis 9:6, lo comprueba este versículo, y también aplica sobre esta prohibición el Éxodo 20:13 que dice Lo tirzah, no asesinarás, que no dice no asesinarás pero a partir de determinada edad. El postulado es absoluto, no asesinarás, no importa la edad, su fenotipicidad, su madurez, lo único que importa es si ese ser humano atenta contra mi vida, entonces tengo derecho a defenderme. Pero asesinar no es eso, asesinar es cuando uno comete un homicidio doloso y no por defensa propia. Muy bien. Este mandamiento, tanto el Génesis, el Éxodo, como el Deuteronomio 5:17, que repiten lo mismo 3 veces, los padres del contractualismo social, bajo el cual hoy vivimos, Hobbes, Locke y Rousseau, construyeron a partir de estos postulados sus respectivas teorías estatales seculares. Luego, lo indicado por el judaísmo es absolutamente compatible con la secularidad, demostrando que matar arbitrariamente a un ser humano que no amenaza la vida de otro basándose en criterios fenoménicos o en alguna semana post-concepción resulta antojadizo y carece de fundamento racional, científico y moral, dado que ontológicamente como ser humano vivo, nada cambia entre cualquiera de estas semanas y la siguiente o la anterior, post-concepción. Y esto a su vez explica el por qué aquellos filósofos y juristas griegos y romanos citados no distinguían entre feticidio e infanticidio, matando por igual tanto a un feto como a un recién nacido de 1 año, 6 meses, 1 año y medio, dado que ontológicamente no hay ningún tipo de cambio, sino solo fenotípicamente, pero que bajo una premisa axiológica distinta del no asesinarás, ellos permitían e incluso aconsejaban matar a estos. Ellos también sabían que no había ningún cambio genotípico del ser humano, pero como tenían una premisa distinta del no asesinarás, entonces, dado que no cambia, entonces puedo matar al feto, puedo matar al embrión, puedo matar al cigoto, puedo matar al recién nacido. El problema, la cuestión ¿cuál es? Cambia la premisa axiológica. Ahora no asesinarás. Entonces, así como la otra premisa aplicaba a todo el rango de continuidad de vida, la nueva premisa no asesinarás también aplica a la misma continuidad de vida humana, desde la concepción hasta la muerte por vejez. Es decir, aquí lo que manda no es lo objetivo, sino la premisa axiológica bajo la cual el sujeto o la sociedad se relaciona con lo objetivo, con lo dado. Sobre el derecho o no, sobre el propio cuerpo. Una vez que ya entendimos esto, la pregunta ya establecida hace 2500 años sobre si el conceptus es o no parte de los órganos de la mujer, en el judaísmo existen las dos categorías. En arameo es ubar yergimo, ubar labi yergimo. ¿El feto es parte de las vísceras de la madre o no es parte de las vísceras de la madre? ¿De qué depende en el judaísmo de esto? Depende de para qué ley yo lo estoy usando. Por ejemplo, si una mujer embarazada quiere convertirse al judaísmo, entonces el conceptus, cuando ella se convierte,
el conceptus automáticamente se convierte como si fuera un órgano más? En ese sentido lo trata, no como si fuera un dedo para poder manipular con su vida y matarlo arbitrariamente. Entonces, depende de qué ley se va a considerar como si es un órgano más o no. Pero depende para la ley, por ejemplo, cultural, sacerdotal, depende para las sucesiones, porque, por ejemplo, el marido muere, la mujer que queda viuda, la mujer está embarazada, no tiene otros hijos. La herencia del marido, además de quedarle para ella, otros parientes pueden ir y tomar parte de su herencia, no. Pero ojo, en el judaísmo el conceptus no hereda, pero tiene el poder de retención de la herencia para que no se diluya hasta que nazca. Nace, entonces él también hereda. No nace, bueno, los parientes de la viuda tendrán también sus respectivas partes en la herencia. Y en ese sentido se lo considera como no parte de los órganos de la madre, pero es para cada ley en particular. No es un concepto, es una abstracción de determinadas casuísticas, pero en ningún momento se dice que no es un ser humano vivo y que se pueda manipularlo arbitrariamente. Por consiguiente, el aborto a demanda, en el sentido de si la persona tiene derecho o no sobre su propio cuerpo, el aborto a demanda es una intencional y arbitraria matanza de un ser humano dentro de otro, contrariando otro de los postulados básicos de la civilización occidental, que es el de no deponer contra la vida del prójimo. ¿Por qué? Porque no se, hasta incluso la pregunta está mal hecha. No se trata de tener derecho sobre el propio cuerpo, sino que se trata de si yo tengo derecho a manipular otra vida distinta de la mía, que transitoria y naturalmente se aloja durante 9 meses dentro de mi cuerpo. Otra pregunta sería si yo tengo derecho a cortarme un dedo o no. Eso es otra pregunta. Pero ahí sí uno podría decir si yo tengo derecho o no a manipular mi propio cuerpo. Pero acá no se trata del propio cuerpo o de un cuerpo distinto, se trata de 2 vidas humanas distintas. Y ahí sí, yo no tengo derecho a manipular la vida, o mucho más, cercenar, tomar la vida ajena. Aun cuando esta vida ajena durante 9 meses, naturalmente y transitoriamente, deba residir dentro de otra vida humana. Muy bien. Y esto tiene un paralelo con el no deponer contra la vida del prójimo, como dije antes. Y por ende, el aborto a demanda, por ejemplo, cuando dicen aborto a demanda legal, seguro y gratuito, es otro lema también. Cuando se lo traduce a la objetividad genotípica y de lo que acontece naturalmente y bajo los 3 postulados mencionados, no es sino la legalización de un crimen para asegurar que quien lo perpetre lo haga en las óptimas condiciones, asistido y amparado por el Estado. Vemos, cuando el lema ideológico se baja a la realidad objetiva, es esto: aborto legal y gratuito, libre, legal y gratuito, quiere decir eso: la legalización de un crimen para asegurar que quien lo perpetre lo haga en óptimas condiciones sanitarias, asistido y amparado por el Estado mediante el profesional médico. Eso quiere decir. Y respecto del caso de la eutanasia, también hay un paralelo, donde se presupone que se actúa legítimamente sobre la propia vida o propio cuerpo. Mi vida es mi vida, yo me mato, yo soy dueño de mi vida, soy dueño de mi cuerpo. Predicar el derecho sobre ello, si bien este es nulo en el judaísmo la persona no tiene derecho sobre su cuerpo, sobre su vida, porque no es de él, es de Dios. Por cuanto el postulado no asesinarás es de carácter también reflexivo, no te asesinarás, implica que el hombre como ser creado no es dueño absoluto de su cuerpo, sino un tenedor en usufructo, y por ello no puede otorgarse un permiso sobre algo ajeno por ser improcedente y no poseer autoridad para ello. Ahora, este concepto de falta de derechos sobre la propia vida también aplica a la secularidad, y de forma lógica, sin recurrir a premisas teológicas de la siguiente manera: no existe el derecho y el valor de la vida. No existe. Es otro eufemismo.
No existe el derecho a la vida. Así como también la interrupción del embarazo son eufemismos, el derecho a la vida también es un eufemismo, es un invento legal, no existe. Lo mismo que predicar el valor de la vida, no existe. Es políticamente correcto, cae bien, neutraliza otro lema, pero no deja de ser un lema. Desde la axiología, cuando se habla del valor de la vida, se está cometiendo un solecismo, aplicando inapropiadamente el concepto de valor. El valor es el fundamento de los actos de preferir y preterir que realiza el hombre durante su vida. Es decir, el valor implica la elección entre cosas diferentes, cancelando algunas en favor de implementar otras, manifestando en dicha decisión a qué se le da mayor importancia y a qué no. Pero la vida es el escenario para dicha manifestación de valores y no aquello sobre lo que se predica el valor, dado que en su opuesto, la muerte, el hombre como hombre no existe. Y por ello carece de sentido predicar la elección entre la vida y la muerte. Porque en la muerte el hombre no existe. El concepto de elección implica también el poder vivir aquello por lo cual se eligió, y en la muerte el hombre no existe. Entonces no se puede predicar el valor de la vida. La vida no es sujeto de valor. La vida no es sujeto intencional. Yo no vine a la vida porque quise. No es un producto intencional sobre el cual yo diga, esto tiene valor porque me esforcé, lo hice, es un producto intencional. Tiene explicación biológica la vida. Con lo cual no se puede predicar el valor de la vida. Al revés, la vida es la plataforma donde yo manifiesto con mis decisiones cotidianas a qué cosas le doy más valor que a otras. Entonces, tal como el postulado no robarás no implica que la propiedad privada sea una institución divina, ni que tenga valor per se, sino la prohibición de tomar lo ajeno, el postulado no asesinarás no implica que la vida sea una institución divina, ni que tenga valor en sí mismo, sino la prohibición de tomar arbitrariamente la vida humana ajena. ¿Cuál es la prueba de esto? Por eso digo que aplica también a la secularidad. ¿En qué difiere un cigoto humano de un mosquito? ¿Se dice mosquito acá también? Un mosquito, una larva, como ustedes quieran. Algo bien diminuto, insignificante. Como organismo vivo no difiere absolutamente en nada. Son dos organismos vivos, uno tan vivo como el otro. Pero del mosquito no se predican deberes o prohibiciones preceptuales, morales o legales, porque no se ve en ese organismo, en el mosquito, un sujeto de aquel postulado. Es decir, el valor no reside en que esos organismos estén vivos. Si no, estaría prohibido matar al mosquito, matar a una cucaracha. El valor no reside en que es un organismo vivo. Ahí también hay vida, en la planta también, en el árbol también, son organismos vivos. No reside el valor en el organismo vivo como organismo vivo, sino en que uno es humano y el otro no. Y tal como se ha demostrado a partir del judaísmo, es racionalmente válido hacer recaer el predicado de humano sobre todo cigoto engendrado por humanos, ya que es un organismo vivo, necesaria y genotípicamente humano, y por ende el postulado de no asesinarás rige objetiva e irrefutablemente desde la concepción y hasta el fin biológico de aquel organismo, el cual genotípicamente siempre es humano, más allá de su etapa madurativa o manifestación de características existenciales. Y esto es un razonamiento secular. No hay Dios, no hay religión, no hay Biblia, no hay nada. Es un razonamiento secular. Similar error se comete con el uso del concepto de valor. También se observa el mismo error en el uso del concepto de derecho. El derecho a la vida. No existe el derecho a la vida. Está bueno, es lindo, permite neutralizar rápidamente alguna afrenta con un lema de aborto libre, derecho a manipular el cuerpo, pero también es mentira. Por eso hay que saber muy bien. No existe el derecho a la vida. ¿Por qué? El derecho, la noción de derecho, posee significado, sentido y vigencia solo en un entorno jurídico institucional bajo la voluntad del hombre como conclusión de una realidad particular, siendo susceptible de ser racionalizado, limitando su alcance y vigencia de forma variable.
Por ejemplo, la ley vial, la ley de tránsito, la ley vial. Se puede racionalizar los límites de velocidades máximas y mínimas en una ruta como producto y en función de horarios diurnos, nocturnos, así como, por ejemplo, variables climáticas, épocas de mayor o menor tráfico, modernización de los vehículos, estado del asfalto, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas variables de la realidad las toma el jurista, las racionaliza y en función de ello dictamina velocidades máximas, velocidades mínimas, ¿cierto? Leyes viales. Pero la propia existencia del humano como criatura biológica, al igual que otros seres de la naturaleza, no es un producto institucional y tampoco está basado racionalmente, sino que es algo dado naturalmente, viviendo y existiendo con precedencia a su voluntad y por ende indiferente de lo axiológico, porque no es un producto intencional. Yo no quise ni tampoco me opuse a nacer. Es algo dado. Es algo dado. Es decir, la vida y la existencia humana es un hecho naturalmente dado y susceptible de explicación biológica y no de justificación intencional. Y es por ello que predicar el derecho a la vida o el derecho a la muerte, es lo mismo, constituye un error categorial, lo que los lógicos llaman category mistake, un error categorial, tomando un concepto que perteneciente a un dominio y aplicándolo a otro en el cual no tiene ningún sentido ni significado. Un ejemplo real y muy ilustrativo de esta imposibilidad de racionalizar el postulado y sus contradictorias consecuencias al hacerlo, es el caso, por ejemplo, un individuo en coma, necesitado de un respirador artificial sin siquiera actualizar la capacidad de respirar por sí mismo. Dado que su vida en términos racionales no acuerda con el fenómeno o lo fenoménico regular, supongamos que nos damos una autolicencia para matarlo. Así también acordaríamos matar, sin considerar asesinato, a un sujeto en coma pero que ahora puede respirar por sí mismo, dado que aún con ello también carece de conocimiento, conciencia, percepción. En ambos casos estamos ante la existencia, tal como en el conceptus, de un cuerpo biológicamente viviente, pero carente de noción, carente de independencia, carente de identidad, carente de subjetividad. Y ahora un último caso. Un sujeto que sin estar en coma ha perdido su capacidad inteligente, siendo una criatura funcional desde lo biológico, pero carente de toda razón como la clásica diferencia específica y constitutiva de lo humano. Deberíamos acordar también en matarlo, sin considerarlo un asesinato, similarmente a lo actuado con el conceptus en el aborto a demanda, y por las mismas variables que se predica su carencia de estatus de ser humano. Entonces la pregunta aquí, y crucial, se reitera, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está el límite? Si el no asesinarás como postulado secular o mandamiento religioso es lo mismo, ya no es un postulado y ahora devino en objeto de racionalización, ¿desde cuándo entonces va a estar permitido asesinar? ¿Quién lo va a determinar? ¿Y bajo qué arbitrario criterio, siendo los hasta ahora esgrimidos, infundados, ya no solo en la etapa prenatal, sino ahora incluso en la adulta bajo la categoría jurídica de persona? Más aún, ¿cuál sería el juicio, por ejemplo, para un niño con serias minusvalías mentales de nacimiento? También él, de hecho, es carente de lo constitutivo del carácter humano, aun cuando desde lo biológico es un ser humano vivo, e incluso agravándolo si consideramos que carece de conciencia de su propia existencia. Vamos a tener que permitirnos matarlo también. Aquí es posible observar nuevamente que no hay diferencia entre el ser humano nacido o no nacido, quien tampoco tiene actualizados aquellos elementos constitutivos del carácter humano u otras variables mencionadas, pero a diferencia de los casos anteriores, el ser humano vivo, aún no nacido, sí tiene el potencial de actualizarlos conforme avanzan las etapas de su natural desarrollo, cosa que no puede predicarse de los anteriores, llegando a la lógica conclusión
por lógica pura, de que habría mayor derecho o racionalidad para matar a un niño minusválido mental que a un feto. Nuevamente se observa que de racionalizar el postulado no asesinarás, no habría ninguna razón para no matar en los casos mencionados e incluso cometer el ya mencionado infanticidio, como otrora tampoco se racionalizaba el postulado que así lo permitía. Y aquí resulta nuevamente patente que lo determinante no es lo objetivo, sino la postura axiológica que se tiene respecto del objetivo. De hecho, en la modernidad, una consecuencia lógica de esta perspectiva de significatividad de la vida humana se expresa mediante la omnímoda y conocida calidad de vida. Otro lema más. Calidad de vida que a su vez determina la consecuente diferencia entre la vida meritoria de ser vivida y la que no. La vida que vale la pena continuar y la que no. Pudiendo entonces, bajo esta perspectiva, dictaminar respecto de las ya mencionadas diversas formas eutanásicas neonatales y sociales, ¿quién va a determinar y bajo qué criterio qué vida vale la pena ser vivida y cuál no? Recordemos que Hitler tenía una organización que se llamaba Action T4, que mató entre el año 1939 y 1944 más de 200.000 niños minusválidos mentales o con serias deficiencias físicas, porque él estableció que eran vidas sin cuantía, que no valen la pena. No valen la pena porque era un gasto sin retornabilidad del Estado y también de las familias. Entonces decidió matarlos. No eran judíos, ni gitanos, ni negros, no, eran arios puros. Arios puros. ¿Por qué? Porque puso esa premisa. Porque racionalizó el concepto. Bueno, ese es el problema cuando se racionalizan los postulados. Se rompen. Lo dijo Maimónides, lo dijo también Blaise Pascal, un gran pensador cristiano en su libro que llama Los Pensamientos. Los postulados son como los valores, o se aceptan o no se aceptan, pero no se argumentan. En cuanto se argumentan y lo quiero racionalizar y decir, bueno, pero esto aplica hasta este punto o desde este punto, se rompió, dejó de ser postulado. Ahora bien, este error también de predicar el derecho a la vida o a la muerte, basado en que la vida y la muerte no son productos institucionales ni justificados intencionalmente, sino que son realidades explicadas biológicamente, más la imposibilidad de racionalizar el postulado no asesinarás sin incurrir en su propia transgresión, ocurre también a la hora de diferenciar entre la acción y la omisión en el término de la vida humana. Y en esto, obviamente, tenemos las categorías eutanasia pasiva y eutanasia activa, en donde se dice, no, la eutanasia pasiva sí, la activa no, cuando es exactamente lo mismo. La diferencia es, o radica, en que si yo provoco la muerte prematura de ese paciente, prematura en relación a su ciclo natural, o por acción o por omisión, o por una acción directa, u omitiendo aquello que yo sé que puede mantenerlo con vida, pero omito. Es decir, son formas de implementar mi intención previa de matar o permitir su muerte prematura, pero no son justificativos. Tanto la acción como la omisión conlleva responsabilidad moral y penal. ¿Por qué? Porque son formas de implementar una intención primera. Si no, de otra forma, no estaría penalizado el abandono de persona. Yo no hice nada, yo simplemente me fui. No, pero usted se fue. Delinquió por omisión. Usted tuvo que haberlo salvado o haberlo hecho lo posible para salvarlo. No, yo tuve un hijo, pero que yo no lo maté, simplemente omití darle de comer. Murió famélico por inanición. Bueno, esta persona tiene pena de prisión por abandono de persona. No, mire, yo sé que esta persona era diabética, yo tenía insulina, pero yo no lo maté, simplemente le negué la insulina. La omisión es tan responsable como la acción porque lo que se juzga es la intención. Lo otro es la forma de implementar esa intención previa. Nuevamente el postulado no asesinarás y de hecho el no deponer contra la vida de tu prójimo se traduce en la secularidad como la no existencia de una diferencia moral entre ambas eutanasias, dado que siempre por acción u omisión hay decisión e intención de matar prematuramente a alguien que no amenaza de muerte a otro.
más allá del estado de esa persona, si está en coma, si es un moribundo, no importa, es un ser humano vivo. Ahora, también existe por otro lado la problemática de dilatar eternamente una agonía, provocando un sufrimiento artificial, lo que se llama ensañamiento o encarnizamiento terapéutico. El judaísmo resuelve esta situación, pero no transgrediendo una prohibición para cometer otra, no transgrediendo la prohibición de suicidio o de homicidio cuando el médico lo ayuda a terminar con su vida, para no provocar el encarnizamiento terapéutico, o provocar el encarnizamiento terapéutico para no cometer el suicidio o el suicidio asistido, sino que desarrolla un término medio y dice: lo que está permitido hacer es, y esto van a ver que se aplica también a la secularidad muy fácilmente, es frente a un paciente cuya muerte es inminente, su estado irreversible, en donde toda la aparatología e instrumentación médica lo único que puede hacer es mantener ciertos órganos con sus funciones fisiológicas en un cuerpo que ya no sustenta más vida, lo que se puede hacer es desobstruir, desobstaculizar aquello que está impidiendo esa muerte natural y que le está provocando un sufrimiento artificial, prolongado. El judaísmo, como toda religión salvífera, que promueve la salvación del alma, para el judaísmo el sufrimiento no es algo estéril, porque viene a expiar pecados. Pero nadie tiene el metro patrón para decir, me parece que le falta un poquito más, un poquito menos, con esto me parece que ya está bien. Es una decisión divina, no es una decisión del hombre. Por eso está prohibido hacerle sufrir artificialmente a la persona. Pero tampoco cometer suicidio o tampoco matarla, sino desobstaculizar aquello que está impidiendo esa muerte inminente, irreversible, cuando ya no hay más nada para hacer. Entonces ahí el paciente no se suicida, el médico no comete homicidio y respeta su esencial profesión, cuyo juramento expresado en latín es primum non nocere, primero no dañar. La persona realmente tiene una muerte digna porque no se suicida, bajo los términos religiosos porque está prohibido y bajo los términos seculares, como habíamos visto, porque también está prohibido. Kant prohíbe el suicidio, Wittgenstein también, hasta los existencialistas como Camus, Sartre también prohíben el suicidio. Y tampoco hace del hospital, en lugar de un centro de diagnóstico y tratamiento, lo convierte en un centro para asistencia para el suicida a demanda o voluntario. Es decir, no trastoca los roles y los papeles de un médico haciéndolo un funcionario de los deseos de un suicida, ni tampoco del hospital convirtiéndolo en un centro de asistencia para lograr el suicidio. Bien. Para terminar, la definición justamente de Kant. Muerte digna, dignidad para la definición de Kant. Es la actualización del ser moral. Es decir, cuando el hombre se opone a su obrar según la facultad apetitiva, evitando su animalización, no usándose como medio, sino como fin en sí mismo. La persona, si quiere terminar con su vida para evitar un dolor, un sufrimiento o lo que fuera, transgrede el imperativo categórico de Kant. Secular, Kant era ateo, acérrimo ateo, con lo cual no tiene que ver con lo religioso, se aplica también y netamente a lo secular. Muy bien. Podemos decir también que en este sentido, desde ya no lo religioso, sino desde la moralidad, Platón penaliza capitalmente al médico que asiste al individuo a quitarse la vida, contrariando la esencia de su profesión y contrato implícito con aquel, con
el paciente, acorde a la aún hoy vigente, como dijimos, juramento hipocrático, según el cual la salud y la vida del paciente es el primer deber y preocupación del médico, sin que se interpongan consideraciones religiosas, nacionales o ideológicas. Este deber profesional médico, más la responsabilidad moral como secular, o deber preceptual, en caso de ser judío o cristiano, hace que todo tipo de omisión por la cual el paciente muere prematuramente, pudiendo evitarlo, teniendo los medios y el conocimiento de causas, alternativas y consecuencias, conlleva una responsabilidad absoluta por parte del omitente. El paciente, en un estado de derecho, bien puede ejercer un eventual, aunque ya demostrado absurdo, derecho a quitarse la vida, en caso que éste se otorgue, pero siempre y cuando lo haga dentro de su dominio particular, sin violar los primordiales derechos y obligaciones de otros, exigiendo, por un lado, la complicidad del profesional de la salud, la transgresión preceptual, moral y profesional de quienes cumplen sus tareas en un ámbito hospitalario, el cual, lejos de ser un asilo o centro para el suicidio asistido, es un establecimiento para el diagnóstico y el tratamiento médico. Conclusión. De aceptar el postulado bajo el cual se ha desarrollado la civilización occidental y el sistema del contrato social en el cual vivimos, este postulado rige desde la concepción del cigoto hasta la muerte del organismo humano, sin haber una justificación ni racional, ni moral, y mucho menos teológica, para establecer un tiempo determinado bajo el cual a dicho organismo no le quepa el predicado de humano, exceptuándolo de aquel alcance del postulado no asesinarás. Por ello, tanto el aborto como el suicidio no son problemas médicos, no son problemas sanitarios, no son problemas sociales, no son problemas jurídicos ni económicos, sino que es un problema humano. Es el síntoma más crudo de un actual hombre encorvado sobre sí mismo, de una ética de la mismidad, una ética del self, donde el individuo y sus intereses son el bien supremo, falseando incluso hasta la propia realidad descriptiva con el fin de no coartar su antojo y arbitrariedad y encima legalizándolos. Por eso el no asesinarás, hoy solapado muchas veces por superestructuras positivistas, sigue siendo la base de nuestra civilización occidental, el límite para el antojo, el límite para la pulsión, el límite para incluso la manipulación del derecho. Por ello, la elección es simple. Se acepta el postulado vigente ya en el cigoto y hasta el fin biológico en la ancianidad, o a sabiendas de la falta de fundamento científico y moral, y mucho más religioso, se decide arbitrariamente desde cuándo y hasta cuándo a ese organismo vivo se le dice humano, anterior o luego de lo cual se legaliza el asesinato, contradiciendo incluso la finalidad de la misma constitución social y estatal como defensa y garantía de las vidas humanas bajo su espectro de poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Fischer. Abrimos la sesión de preguntas del público. Me siento muy honrado por haber asistido a esta